Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días, Dios me los bendiga. Muy buenos días, que el Señor me los siga iluminando, me los siga llenando de su gracia y que hoy sea un día espectacularmente bendecido en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué te parece? Amén. ¿Cómo estás con tu gargantica? Ahí va. Mucho tierrita, mucho polvo cuando uno empieza a limpiar la casa, cuando uno empieza a cambiar de lugar de vivienda, como que hay cosas que cuando uno dice limpia tu casa, ¿no es cierto? Y limpiar la casa es que hay una cantidad de cosas que hay que sacar y sacar y sacar y sacar. Y hay momentos en que a veces nos vemos afectados, ¿no? Sí. Pero tú estás bien. Sí. ¿Y cómo estás con tu macho alfa? Bien. ¿Sí? Sí. No, qué elocuencia de mi esposa ahí. Ustedes conocen que soy bastante expresiva. Sí, claro. ¿Quién habla más? A ver, hagamos una prueba de quién habla más, ¿Mónica o Rafael? Eso sí, no. Vamos a empezar más bien invocando a la Santísima Trinidad para que este momento sea sagrado y sublime. Empezamos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Papito Dios del cielo, yo te doy gracias, Padre, por este momento que tú nos das, porque todos los días es una oportunidad hermosa que nos das para crecer en tu amor. Y cuando te invocamos, Padre, este momento se vuelve sagrado y se vuelve sublime. Tú estás con nosotros, Papito Dios. Tú estás con nosotros, Padre. Y por eso hoy te suplicamos que nos des de tu palabra viva, esa palabra que llegue a lo profundo del corazón y que no seamos nosotros los que hablemos, sino que seas tú a través de nosotros, para que nos nutramos, nos alimentemos y pongamos por obra esa palabra, y al ponerla por obra nosotros seamos testimonios, Padre, testimonios de que nosotros somos tus hijos y que hay un reino que nos está esperando maravilloso. Que tengamos nuestra esperanza siempre puesta en ti, Padre, para que las circunstancias del mundo no me agobien, ni me desesperen, ni me angustien, sino que tenga yo paz en mi corazón ante los momentos difíciles y podamos decir con toda confianza, en ti confío. Por eso dame de tu palabra, ese alimento vivo. Necesito de tu palabra hoy, Papito Dios. Anhelo tu palabra. Por favor, dame de tu palabra. Y que yo pueda entenderla, no simplemente escucharla. Gracias por tu amor y misericordia, Padre Santo. Amén, amén y amén. Amén. Palabra, mi amor, para el día de hoy. Vámonos nuevamente al Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 11. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dice, no tienen vino. Jesús le dice, mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dice a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dice, llenen las tinajas de agua, y las llenaron de hasta arriba. Entonces les dice, saquen ahora y llévenlo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llama al esposo y le dice, todo el mundo pone primero el vino nuevo, bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué texto tan hermoso y tan rico en simbología. O sea, tiene cantidad de símbolos y así mismo como tiene cantidad de símbolos, tiene cantidad de mensajes para todos y cada uno.
Como vemos como lo dice aquí la palabra, este fue la primera manifestación, el primer milagro que Jesús hace en su vida pública. Y me parece muy interesante porque nos habla de cosas que todavía seguimos viviendo en la actualidad, y que el Señor necesita que nosotros seamos conscientes para nosotros pasar a otra forma de vivir. Y esa es la situación de este evento que se está suscitando, que es un matrimonio. Acordémonos que un matrimonio es la unión del hombre y la mujer en un vínculo sagrado para, pues, se supone hacer familia o formar familia para Dios. Y que entre la pareja pues busquemos la salvación, es lógico. O sea, es que nos ayudemos en este caminar para llegar a la salvación, a la presencia de Dios Padre. Y en este matrimonio dice, ya estaba la Santísima Virgen. Curiosamente no dice la Santísima Virgen fue invitada, no, dijo ya estaba la Santísima Virgen. Y Jesús y sus discípulos sí estaban invitados. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿por qué hago este énfasis? Por algo muy sencillo. Muchísimas veces nosotros en nuestra vida ya hemos hecho un matrimonio con la Santísima Virgen. O sea, estamos muy apegados a la Santísima Virgen y siempre contamos con la Santísima Virgen. A veces invitamos a Jesús, pero no estamos con Jesús. Una cosa es invitar a alguien y otra cosa es vivir con alguien. Y en este pasaje nos está hablando de esta situación. Y tanto es así que la Santísima Virgen estaba tanto con esta pareja que ella pudo percibir que en este matrimonio estaban esforzados, estaban tratando de hacer cosas, pero les faltaba algo importante. Les faltaba el vino. El vino. ¿Qué nos significa el vino? El vino es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les digo, este texto tiene unas simbologías impresionantes. ¿Y qué sucedió? Estaba invitado a Jesús, pero realmente no estaba en sus vidas nuestro Señor Jesucristo, que es muy diferente. Y la Santísima Virgen habla con Jesús, habla con su Hijo y le dice que a ellos les falta el vino. Y me parece tan espectacular esta respuesta que le hace nuestro Señor Jesucristo en este texto, porque dice, mujer, ¿qué tengo yo contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Y entonces, ¿qué significa? O sea, en esta pareja sí estabas tú presente, tú estás haciendo las cosas, pero a mí no me han dicho nada, pero conmigo no se han metido. O sea, realmente yo simplemente soy un invitado, pero en la realidad en sus vidas no estoy yo, ¿sí? Entonces, no ha llegado mi hora todavía para actuar. Es impresionante cómo la actitud de la Santísima Virgen habla de la fe. La Santísima Virgen nos habla de cómo yo tengo que aprender a dar pasos de fe. Y ella no le preocupó, ella simplemente le dijo a las que servían allí, les dijo, hagan lo que les dice. En pocas palabras, o sea, no se detengas, no te detengas, haz lo que Jesús te dice. O sea, por mí no te detengas, síguelo a Él, obedécelo a Él. Porque si tú lo sigues a Él, tú lo obedeces a Él, vas a lograr lo que estás buscando. Y a mí me deja muy interesante porque dice, habían allí 6 tinajas de agua dedicadas a la purificación de los judíos. ¿Por qué no dijo 6 odres nuevos dispuestos para ser llenos por el vino? Porque hay el texto de que hay un odre específico para los vinos, etcétera. No, o sea,
habían 6 tinajas de agua dedicadas a la purificación. O sea, los judíos, ellos tenían un ritual de purificación. Y ellos tenían que tomar ese agua y lavarse las manos y lavarse los pies. O sea, ellos cuando llegaban a las casas, ellos debían hacer ese proceso de purificación. Y esas tinajas fueron las destinadas para que fueran llenas de ese agua. Impresionante, porque nos está hablando de cómo es de importante que nosotros nos purifiquemos, pero con la sangre de Cristo Jesús. Que nos limpiemos de nuestras situaciones con la sangre de Cristo Jesús. Porque cuando viene la sangre de Cristo Jesús a nuestra vida, nosotros vamos a ser transformados. Viene una vida diferente. O sea, aquí nos está hablando de muchas cosas este texto, porque además de eso nos está hablando. Cuando yo estoy con la Santísima Virgen y estoy luchando en mis fuerzas, o sea, sí, conozco la ley de Moisés y la ley de Moisés me está guiando, que yo sepa que no debo hacer esto, que yo sepa que no debo hacer aquello y demás. O sea, estoy siendo guiado por la ley de Moisés. Pues la Santísima Virgen tiene en claro que el que da la gracia para vivir en el Espíritu, en ese nuevo nacimiento en nuestro Señor Jesucristo, para que nuestras vidas sean transformadas, ella lleva a este matrimonio, a esa presencia de Jesús. ¿Para qué? Para que ellos sean purificados y para que en ellos viva la gracia del Espíritu Santo. Porque la gracia del Espíritu Santo hace que tú vivas perfectamente en la santidad. O sea, tú ya empiezas a luchar desde el permanecer en la presencia del Señor, no luchar con las leyes para cumplirlas o no cumplirlas, que es diferente. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, para nosotros es fácil poder detectar la trampa del enemigo y poder esquivarla. Mientras que yo solamente lo hago por voluntad, desafortunadamente yo estoy en esa lucha y con facilidad me puedo dejar enredar y caer en la tentación. Entonces, por eso la importancia de que la gracia y la Santísima Virgen conocía eso. Sabía que yo, si estaba en la gracia que me da el bautismo en el Espíritu que me da nuestro Señor Jesucristo, yo puedo vivir más fácilmente en la santidad. Ella lo sabía y ella estaba llevando a este matrimonio a que ellos también vivieran en la gracia. Y para llevarla, ella muestra quién es el que da la gracia, que ese bautizo en el Espíritu que es nuestro Señor Jesucristo. Es impresionante, o sea, podemos hablar muchas más cosas y no le dejaría hablar a Rafa, entonces sería tremendo. ¿Qué? La llena de gracia es mi Madre María. El Espíritu Santo la llena de gracia. ¿Y qué quiere decir la siempre llena de gracia? La gracia es la esencia de Dios en nuestras vidas. Es el Shekinah. Shekinah es presencia de Dios. Y presencia de Dios es gracia. La gracia, porque decimos lléname de gracia, pero ¿qué es gracia? Gracia es presencia de Dios. Mi Madre María estaba llena de la gracia. Llena de la gracia, o sea, la presencia de Dios en ella a través del Espíritu Santo. Sí, igual que, por ejemplo, cuando ese bautismo del Espíritu que da nuestro Señor Jesucristo, por eso tenemos que anhelar el bautismo en el Espíritu, tenemos que anhelarlo, es llenarnos de la gracia de Dios a través del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu es importante pedirlo. Y se pide, precisamente recuerda que el bautismo en el Espíritu, yo no entiendo a veces por qué se niega tanto el bautismo en el Espíritu. De verdad, es curioso, se niega. Y no entiendo por qué se niega cuando realmente, como Juan Bautista lo habla, y Jesús lo habla directamente cuando habla con Nicodemo, así son nacidos del agua y del Espíritu. Que para nacer de nuevo, no solamente es el bautismo, mi hermano. El bautismo en agua no solamente. Para nacer de nuevo, tengo que bautizarme en agua y bautizarme en Espíritu. Y Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es el que nos bautiza en el Espíritu. Eso lo dice Juan Bautista también.
porque hay uno más poderoso que yo bautizo en agua, pero Él bautiza en espíritu. O sea que para nacer de nuevo, para que tú y yo nazcamos de nuevo, pues llenemos desde la gracia. De la gracia que bien está en mi Madre María, que es a través del Espíritu Santo que la recibimos. Y por eso es tan importante anhelar el bautismo en el Espíritu. Que no sé qué es el bautismo en el Espíritu. No te preocupes, que el Espíritu Santo también nos va a explicar y nos va a enseñar qué es el bautismo para que yo lo experimente. No solamente es hablar en lenguas como se habla en la renovación carismática, porque entonces solamente la renovación carismática tiene la posibilidad de tener ese bautismo en el Espíritu, y entonces todos los otros grupos o comunidades que son bien ungidas, ellos tal vez no tengan el don de hablar en lenguas. El don de hablar en lenguas no quiere decir que no estés bautizado en el Espíritu. Nacer de nuevo implica anhelar ese vínculo con nuestro Señor Jesucristo, comprender qué es la sangre y cómo se aplica, porque es que ¿qué es la sangre? Entonces los que no aplican la sangre no serán salvos o no son salvos. Cuando yo empiezo a entender que la sangre de Cristo me redime, desde el momento en que Él empieza a sudar sangre allí en el huerto de los olivos, esa sangre me redime, o sea, me purifica, me limpia, me transforma, y hay muchos escritos sobre el poder de la sangre de Cristo. Incluso mi hija, mi esposa preciosa, que parece mi hija, mi esposa preciosa, pues tiene, me toca corregirla de vez en cuando, entonces mi esposa preciosa tiene un audio muy lindo que se llama Los derramamientos de sangre, están allí en YouTube para que lo veas. Es hermosísimo cómo a través de la sangre nosotros nos purificamos, y al purificarnos pues empezamos a tener ese anhelo de ser bautizados en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu es importante que lo anhelemos, porque eso nos va a dar una transformación, una comprensión plena de la palabra. Vamos a sentir que realmente somos esos hijos amados de Dios, que vivimos en el reino de los cielos, así sea un poquito aquí en la tierra, que nosotros tenemos un papá, que tenemos una mamá. Todo eso empezamos a entenderlo y empezamos a vivenciarlo, y no nos dejamos atribular por tantas cosas que constantemente en el mundo nos llenan de zozobra, de miedo, de angustia, de desespero, de depresión, de todo, ¿sí? De soledad. Entonces, cuando estamos en la gracia, que es la presencia viva de mi Padre Dios, pues realmente se empiezan a manifestar los gozos, el gozo del Espíritu Santo, que es la paz, la paciencia, la benignidad, el gozo, bueno, todos los que Mónica se la sabe de memoria. Entonces, para que lo tengamos en plenitud. Y precisamente por eso es bien importante el saber que mi Madre María es ese instrumento espectacular que nuestro Padre Dios nos regala, no a todos. ¿Pero por qué? Porque yo soy un privilegiado, reterco, renecio, repecador, pero me lo regaló. Soy un privilegiado y tengo que empezar a tener ese gusto por ese regalo que me dio mi Padre Dios a través de mi Madre María. Y quiero hacer una apreciación. Dice que fue el primer milagro que mi Jesús hizo. ¿Pero qué tipo de milagro? Hay milagros físicos y hay milagros espirituales. Milagro físico, por ejemplo, otra vez vuelvo a decir, ¿acaso cuando mi Jesús nació, acaso no llegaron los pastorcitos y se convirtieron y creyeron en Él? Cuando mi Jesús está en el templo, ¿acaso no hubo allí una impresionante conversión de alguno de los fariseos y de los sacerdotes, como Gamaliel, por ejemplo, que empezó a creer en nuestro Señor Jesucristo? Para haber esa conversión y él estar con sus discípulos, porque es allí que estaban con sus discípulos. ¿Acaso sus discípulos, como por ejemplo Bartolomé, que no creía, acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Y mira, se convirtió. ¿Y eso no es un milagro? Una conversión de una persona que está en el mundo o que tiene unas ideas falsas y erradas y se convierte, ¿no es un milagro? Hubo milagros, por eso estaban esos discípulos acompañando a nuestro Señor Jesucristo. Solamente que fue el primer milagro físico, sí, porque milagros hubo. ¿Nomás el hecho de estar en la tierra no es un milagro? ¿Nomás el hecho de que un Dios que crea todo, que todo lo ve, que todo lo hace y se hace uno como nosotros, ya no es un milagro hermosísimo? Pero es el primer milagro físico. Qué interesante. El primer signo que Jesús realizó. Claro que sí. Y me deja pensando también eso, porque también esto es algo bien importante, porque hay algo claro. Se supone que los discípulos seguían a Jesús. Mira lo importante. Jesús ya los había llamado y ellos estaban siguiendo a Jesús porque creían que Él era el Mesías. Pero ¿saben qué fue lo que más impresionó? Que en este texto dice, y sus discípulos creyeron en Él.
O sea, pero ¿cómo si que no iba a creer? todas las palabras de la palabra tienen una significancia importante. O sea, ellos creyeron en él porque posiblemente hablaba cosas maravillosas del reino de Dios y demás, como muchísimos podemos estar hablando cosas maravillosas del Señor, pero de las cosas importantes para que, o sea, la fe en el Señor fuera completa, por decirlo así, porque estas personas iban a ser manifestadas, o sea, se iban a manifestar posteriormente. Su fe también tenía que ser fuerte, porque ellos tenían que iban a enfrentar muchas situaciones en su caminar, porque ellos iban a abrir terreno en toda la iglesia, precisamente porque, o sea, la iglesia estaba derrumbada, básicamente. Y entonces viene nuestro Señor Jesucristo para con ellos, con sus discípulos, para abrir ese espacio, no solamente para su iglesia, al pueblo de Dios, o sea, al pueblo judío, sino para abrir iglesia hasta en el pueblo de los gentiles. Y entonces, por eso mismo, necesitaba de una estructura espiritual bastante sólida, bastante firme en estos discípulos, para poder ellos también ser usados posteriormente por la gloria del Señor. Y precisamente ellos empiezan a ver cosas sorprendentes, cosas maravillosas, así como le dijo a Natanael: y ustedes verán cosas más grandes. O sea, ustedes van a ver cosas muchísimo más grandes que las que en ese momento Natanael estaba mirando, que era simplemente que había dicho que lo había visto bajo la higuera. Entonces, ¿cuál es la situación? Es muy importante que nosotros nos demos cuenta que con este primer signo del actuar de Jesús, Rafa lo ha dicho, o sea, ahí está el milagro de la conversión, que es diferente. El signo, o sea, ya se ven cosas físicas, manifiestas, cosas que no se pueden negar. Ya los discípulos fortalecen, afianzan su fe en nuestro Señor Jesucristo. Y a veces, cuando nosotros tenemos esa relación cercana con el Señor, nosotros podremos ver esos milagros. Posiblemente el mundo dirá: ay, eso no fue un milagro, eso no sé qué, lo que quieras. O sea, el mundo va a tratar de desvirtuar cualquier milagro que el Señor haga en tu vida. Pero tú, cuando tienes esa relación clara con Dios, tú claramente identificas los milagros que el Señor está haciendo en tu vida. Porque yo he podido ver en mi familia milagros, he podido ver cosas maravillosas en mi familia. La sanación de mi hermano, cuando ya lo desahuciaron, cuando ya no daban un peso por su vida, cuando ya lo tenían para sacarlo con sus pies por delante, dice uno, ahí en el hospital, y resulta que el Señor lo levanta de ese lecho de muerte, y todavía lo veo caminando, todavía lo veo hablando y viviendo. Entonces, son las cosas maravillosas que uno ve. Porque el Señor, cuando tú estás en esa relación con el Señor, tú vas a ver esos milagros, sin contar, o sea, como situaciones fuertes, si tú veías a tu familia ser librada del gran peligro, cuando tú mismo experimentas, porque en el momento en que yo, bajándome de un transporte público, me he caído, y cómo siento como el Señor me protege para que yo no fuera en ese momento realmente decapitada, porque iba mi cabeza a ser sacada de mi cuerpo, básicamente, y cómo sentir la mano del Señor que me protegía para no fallecer. O sea, son las cosas que uno puede entrar a mirar cuando uno tiene esa relación cercana con el Señor. Y aquí el Señor está afianzando también esa fe de los discípulos para decir: Él es el verdadero Mesías. No nos retractamos de esa situación, y por eso seguimos con Él. Entonces, este es un texto súper llenísimo de grandes significados, de grandes simbolismos, que definitivamente tendremos para seguir hablando mucho. No, y es espectacular, Moni, el mismo hecho de ser llenos del Espíritu Santo, que es el vino, ese vino nuevo, es la presencia viva del Espíritu Santo en nosotros, es el vino de purificación, o sea, el vino, sí, es la sangre de Cristo, ese vino se convierte en la sangre de Cristo. Por eso mi esposa hace énfasis en eso, es la sangre de Cristo, ese vino se convierte en sangre. Mire la Santa Eucaristía, cómo se convierte el vino en sangre. Es espectacular, es que es maravilloso.
Y es la sangre de nuestro Señor Jesucristo que está dispuesta a darse para que nosotros creamos. Y es tan importante, Moni, el hecho de que los discípulos estaban allí, invitaron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué tal si el Señor Jesucristo no estuviera en la fiesta? Se acaba, se acabó el vino y ya, se acabó la fiesta. Entonces y hasta el matrimonio se apaga. Porque es que el vino también da esa alegría, ese gozo, esa paz. No es que te vas a comprar ahora, que estamos en momentos especiales, ir a comprar botellas de vino. 600 de acuerdo con esto, cada tinaja era de 100 litros, ¿cierto? De agua. Entonces no son 600 litros de vino, ¿no? En nuestra cultura colombiana de por sí no es costumbre tomar vino. No es costumbre, o sea, no como en Europa tal vez, o abajo en Paraguay, Uruguay, Argentina. Sí, no. De por sí, pues me han dicho, ¿no? En Europa, algún día estaremos en Europa confiando en el Señor, que allí sirven vino y agua. Sí, nosotros no tomamos vino. Sí, de por sí tomamos, pero juguito. Juguito. O sea, extractos de fruta. Pero como tal no. No es costumbre en nosotros el tomarla como tal. Entonces me parece tan interesante como, Moni, ¿qué tal si no hubiera invitado a nuestro Señor Jesucristo? ¿Y qué implica la invitación de nuestro Señor Jesucristo a la fiesta? Que en la casa debe haber una fiesta, invitarlo a Él para que se den esos milagros sobrenaturales. Así no sea el momento de Él. O sea que mi Madre María le sacó un milagro. Qué lindo, le sacó un milagro. Y le dijo a los otros, vayan y hagan lo que Él les diga. Y los otros, tan obedientes, ¿no, Moni? Lo que es la obediencia, hicieron sin saber ni qué iban a hacer porque no dijeron nada, lo hicieron. Y la alegría del maestro Sala, por ejemplo, cuando se da cuenta de eso, o sea, y como el mayordomo, ¿no? Se da cuenta de eso y dice, Dios mío, qué milagro tan hermoso. Y fíjate, si invitamos a nuestro Señor Jesucristo a nuestra casa, a nuestra fiesta, que nuestro corazón sea una fiesta, invitarlo a Él, qué hermoso. Mi mamita María, cuando lo invitamos a nuestro corazón, ella está pendiente para que esos milagros se den. ¿Te imaginas? Porque ella es como buena intercesora y está pendiente de la necesidad nuestra para que ella vaya a donde nuestro Dios Jesucristo le diga, si lo invitamos, si lo invitamos, si lo invitamos. Ven, Señor, a mi corazón, ven a mi vida, mi Señor Jesucristo. Yo quiero que vengas a mi corazón, que vengas a mi vida. Mi corazón es tuyo para que sea ese Betania linda, donde tú estés conmigo y yo pueda ser parte de ti. Y allí mi Madre María va a estar pendiente, muy pendiente de saber cuál es tu necesidad y va a interceder para que ese milagro se dé. Esto es espectacular. Pero tenemos que creerle. Tenemos que ser parte de esos discípulos, tenemos que ser como ese maestro Sala, tenemos que ser como esos hombres que estaban allí obedeciendo a que la fiesta se dé, ¿sí? Tal vez estaban distraídos estaban distraídos los novios, estaban en su agasajo y no se daban cuenta de lo que estaba pasando, pero hay alguien que está pendiente de ti. Hay alguien que está pendiente de tu necesidad, hay alguien que está pendiente de pronto de esa situación que tú estás vivenciando, pero hay que permitir que el Señor sea invitado a nuestra casa, que es nuestro corazón, para que Él empiece a actuar. Tal vez hayan personas ahí alrededor que ni se dan cuenta del milagro y lo único que hacen es seguir tomando y ni se dan cuenta del milagro. Tal vez ellos no tengan que ver con ese milagro, pero tú que estás escuchando ya haces parte de ese milagro, porque el Señor está allí en tu vida. Entonces, yo sí les digo, mi hermano, es que de verdad andamos en angustia, en desesperos, en muchas situaciones, que si no se da, que si se hace, que si no se hace. Es confiar que Él tiene el control de todo cuando yo lo acepto que venga a mi vida, cuando yo le permito que Él sea invitado, porque Él es un caballero. Él no llega porque sí, sino Él llega cuando eres invitado. Cuando yo le digo, Señor, ¿quieres venir a mi corazón? Él dice, allí estoy contigo. Allí estoy contigo. Y de todo lo que he estudiado de nuestro Señor Jesucristo, Él cuando dice una cosa la cumple. Lo he visto, lo he escuchado, lo he leído, lo he estudiado. Cuando Él decía, yo voy mañana, mañana iba. Yo estoy mañana a tal hora, mañana voy dentro de 8 días, dentro de 8 días iba. A la hora que Él decía, en el momento que Él decía, iba, independientemente de todo. Así no lo recibamos bien, como pasó con Marta y María, no lo recibieron bien, ¿sí? No lo recibieron bien, porque le reprocharon. Porque no hizo lo que ellas querían. Ah, exacto. Mi Señor Jesús esperó, porque Él tiene el control de todo, y Él dijo que iba a ir, pero no dijo cuándo.
Él dijo que iba a ir y entonces le reprocharon, ay, si tú hubieras venido antes, mi hijo, mi hermano no hubiera fallecido. Pero fíjate que es invitarlo. O sea, ¿tú lo quieres invitar hoy al Señor? ¿Lo quieres invitar a tu fiesta? A las bodas del Cordero, tan lindo, ¿no? ¿Quieres invitarlo a esa fiesta hermosa? Que tu corazón sea una fiesta linda para que Él venga y que Él empiece a hacer esos milagros por la intercesión de nuestra Madre María. Eso es espectacular. ¿Qué crees? Porque Jesús fue invitado a esa fiesta. Entonces, en esa situación, Rafa, y esa invitación a esa fiesta quiere decir que es la fiesta donde tú te vas a casar con nuestro Señor Jesucristo. Si tú te unes a nuestro Señor Jesucristo, Él te llenará de gracia, porque eso es lo que vas a recibir, te vas a llenar de la gracia y ya vivirás por la gracia buscando la santidad y en ese matrimonio con nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos que estar en esa unidad perfecta con el Señor Jesucristo. Tú no te casaste con tu esposa, ni te casaste tú con este macho alfa, no te casaste. Tú te casaste fue con Jesús de Nazaret, a través de mi esposa o el macho alfa, ¿sí? Te casaste. ¿Por qué te casaste? Porque nosotros solamente fuimos un instrumento, pero el verdadero matrimonio es con nuestro Señor Jesucristo. Y si tú no te has casado con ninguna persona, pues busca casarte primero con nuestro Señor Jesucristo y Él, si estás interesada en tu pareja, pues pídele la pareja que deseas, pero una pareja que también esté casada con el Señor Jesucristo para que puedan hacer una pareja de acuerdo a los principios que el Señor necesita. Bueno, como se dan cuenta, decía mi esposa al principio que es un material hermosísimo, es un texto que tiene mucha riqueza, muchísima riqueza, y lo importante es que tú empieces a creer que realmente mi Señor quiere tu salvación y quiere hacer algo bueno contigo, quiere llenar esas tinajas, que tal vez tú seas esa tinaja, que tal vez seas toda la tinaja, donde Él quiere depositar ese vino nuevo, ese vino sabroso y exquisito, porque incluso acuérdate que ese mejor vino fue dado por nuestro Señor Jesucristo. Permite que Él te llene plenamente en tu corazón, permite que Él te llene. Fuerte abrazo para ti, Dios te bendiga, que te llene de mucha paz el Señor y que hoy sea un día espectacularmente bendecido en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. amén. Dios me bendiga. Un abrazo.